Un cordial saludo de videos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil, rapidito, fácil y sencillo. Vamos a configurar o vamos a conectar esta cámara de seguridad Wi-Fi. Esta es una mini cámara A9. Esta es la versión china. Vamos a configurarla o conectarla para que se la podamos ver en nuestro teléfono. La podemos ver en cualquier parte del mundo también, porque la vamos a vincular también a nuestro router con acceso a internet, la llamada Wi-Fi de su casa. Lo que primero que debemos hacer es descargar e instalar la app. Rapidito lo voy a poner acá. Rápidamente le descargamos la app, escribimos Lidur Start y le damos instalar, le descargamos, esperamos que instale. Bien, ya descargamos, instalamos la app, vamos a proceder a resetear esta camarita. ¿Cómo se hace? Manteniendo presionado unos segundos el botón Mode, lo podemos ver acá, Mode, ok, presionamos unos segundos. Deja de parpadear un momento y ya va a estar nuevamente ready. Lo podemos ver acá, ¿ok? Bien, seguidamente después que reseteemos nuestra cámara vamos a proceder a identificar el ID de este dispositivo y esa información la vamos a necesitar al momento de nosotros configurar nuestra cámara en nuestro teléfono. ¿Cómo la buscamos, Joseito? No sabemos nada. ¿Qué significa eso de ID? Facilito, lo pueden encontrar en la caja donde llegó su camarita. Se lo pueden también preguntar a su vendedor, pero yo te voy a explicar la forma más fácil, no tienes que hacer nada de eso. Vamos a buscarla en nuestra red Wi-Fi, vamos a buscar nuestra Wi-Fi en nuestro teléfono. Acá abrimos, esperamos que aparezcan todas las redes disponibles y el ID de su cámara comienza por ACCQ. Nosotros vamos a anotar todos estos datos que tenemos acá. Eso es una identificación única para cada cámara. No hay un ID igual a otro. Así que vamos a tomar notas de ese ID porque lo vamos a necesitar. Vamos a darle acá atrás. Cerramos aquí. Volvemos otra vez a la app. Seguidamente nosotros vamos a darle a agregar dispositivo. Lo podemos ver acá. Y aquí vamos a colocar el ID que acabamos de anotar, mis chicos y chicas. Vamos a anotarlo y procedemos a nosotros a darle conectar. Bien, chicos y chicas, ya procedí a colocar el ID, pero antes de continuar tengo un video tutorial donde explico este procedimiento de forma más larga y más explícitamente. Te va a aparecer el link arriba, está en mi canal principal y lo van a tener en la descripción, el link directo. También tengo otro video tutorial donde te explico cómo usar esta app y te explico allí las distintas funciones que tiene la misma, ¿ok? También tengo un tercer video tutorial donde te digo 9 formas por las cuales no puedes conectar tu cámara de seguridad Wi-Fi en tu teléfono. Eso es por si a ustedes les falla la conexión, puedan entrar allí e identificar el problema y darle solución, ¿ok? Así se los voy a dejar igualmente arriba y lo van a tener en la descripción. Continuamos acá, vamos a darle Done arriba, Done, bien. Bien, ya confirmamos nuestra cámara, pero te va a aparecer en un estado conectando, nunca se va a conectar, nos falta un paso muy importante y vamos a decirle acá agregar dispositivo, está en inglés, vamos a agregar dispositivo y ahora vamos a seleccionar la opción 1K, ok, aquí le vamos a asociar nosotros nuestro router que tengamos en tu casa, la llamada Wi-Fi que ustedes tienen en su casa, ok, acá en este caso ya está seleccionada JP Tecnología, ¿por qué? Porque ya estoy conectado a la misma, ok, bien, vamos seguidamente nosotros a colocar la contraseña de nuestra Wi-Fi, muy importante, si no la colocan correctamente no le va a funcionar, sencillamente, vamos a colocar la clave. Bien, nos aseguramos de colocar correctamente nuestra contraseña y le damos Next acá y le decimos conectar dispositivo hotspot. Ahora seguidamente nosotros vamos a buscar el ID de nuestra cámara para que hagamos la asociación router cámara teléfono, ok, acá nuestra red disponible, vamos a seleccionarla, esperamos acá si nos aparece un mensaje acá arriba donde nos dice que la red que te estás conectando no tiene internet, etcétera, etcétera, no le den cancelar, no le den descartar, nada de eso, esperen un ratito. Ok, seguidamente le van a dar aquí atrás, bien, y aquí va a empezar a realizar la interconexión entre los tres dispositivos, cámara, router y teléfono. Vamos a esperar un rato acá, son unos segundos nada más. Bien, ya dice que fue asociado satisfactoriamente, nosotros vamos a dar, yo voy a poner la cámara acá, yo lo voy a dar acá atrás, vamos a ver si efectivamente funciona. Y acá nos dice que ya está online, vamos a ver si es verdad eso, vamos a darle acá. Y excelente, aquí si te dice acá le dice mientras esté en uso del PC. Y aquí tenemos nuestra cámara, ok. Esto ha sido todo, este video corto tecnológicos que te harán la vida más fácil. Chao, hasta la próxima.